absolutas, sino relativas. Eso quiere decir que las personas pueden presentar una, dos o más de las mismas. Hablemos de los fanáticos. Inicialmente había preparado un material para compartir publicaciones mías y las reacciones de fanáticos de izquierda y de derecha. Estaba tomando demasiado tiempo, así que cambié el plan y ahora hablemos de la generalidad. Evidentemente, el punto que caracteriza a los fanáticos de izquierda y derecha es justamente el fanatismo, que obnubila su razón. Para el fanático de izquierda, la derecha es mala, por tanto la izquierda es buena, entonces toda izquierda es buena. Y si tú desapruebas algo que tenga que ver con la izquierda, entonces eres de derecha y por tanto corrupto, fujimorista, vendepatria. Y viceversa, igual. Para los fanáticos de derecha, la izquierda es mala. La izquierda es terrorismo, comunismo, muerte, destrucción y pobreza. De manera que si tú desapruebas algo de la derecha, entonces eres rojo, terruco, caviar, comunista, etcétera, etcétera. Los resignados. Los resignados son muchos y hay mucho que decir al respecto. Escuchemos algunas palabras de César Hitler. Probablemente tenemos más servilismo que ciudadanía, ¿no? Esto es lo que hay, pues votemos por lo que hay, resignémonos y bueno, pues no hay derechos, el sueldo mínimo es de los peores de América Latina, es el segundo peor de América Latina, bueno, así será pues. Si hay algo que caracteriza al peruano promedio es la resignación. En el Perú, descalificación moral no existe. El peruano acepta todo. Nosotros, desde el Grupo Visión Social, también nos hemos referido a los resignados. Y lo hicimos en la campaña Yo Voto Nulo a través del video Doña Lucha le explica a Don Reci. Compartimos un extracto de ese video y además los enlaces en la descripción de este video, así como del video de César Gil. Nosotros también tenemos la culpa por no ejercer nuestro derecho a la participación ciudadana, pero esto tiene que servirnos de lección para aprender y a partir de ahora participar todos juntos. ¿Usted sabe que podemos hacer aprobar leyes por iniciativa popular y referéndum? Don Reci, no debemos resignarnos, tenemos que participar, tenemos que organizarnos y construir una agenda Perú. Don Reci, no sea resignado, sea luchador como yo, hagámoslo por el Perú y nuestros hijos. Los individualistas. En mi experiencia aprecio dos tipos de individualistas, los verticales o piramidales y los unilaterales. Los individualistas piramidales se componen de dos partes que son, por un lado, los pseudo líderes y por otro lado, los electores caudillistas que hacen simbiosis entre sí. Los verticales o piramidales. Es el estilo de la mayor parte de las organizaciones políticas, de hecho, el de todas las conocidas actualmente. Consiste justamente en una organización vertical o piramidal desde la que el líder es supuestamente dueño de todas las soluciones y entonces todos tienen que seguirlo porque es el dueño de todas las soluciones. Así funciona el partido de Keiko Fujimori Fuerza Popular, aunque no sea de su propiedad Hernando de Soto con Avanza País, Rafael López Aliaga con Renovación Popular, Verónica Mendoza con Juntos por el Perú, igualmente el partido de Humala, así como el surgimiento de nuevos pseudo liderazgos como Hilario Manuel González, Hugo Víctor Robles del Castillo de Bien Peruano y Alejandro Sea. Todos verticales o piramidales de arriba hacia abajo y no como el Grupo Visión Social que proponemos una organización horizontal que puede verticalizarse hasta cierto punto pero siempre en contacto con sus bases. El caso de Perú Libre es especial. También es una organización vertical, pero hay que diferenciar lo que es Perú Libre de lo que es el gobierno, en el cual confluyen Perú Libre, Pedro Castillo, Verónica Mendoza y Somos Perú, y Conares UTEP. O sea, se han aliado organizaciones verticales que no logran ponerse de acuerdo, están generando un gobierno débil y conflictivo, pero ese es un tema que se aleja de esta exposición. Eso en lo que se refiere a los pseudo líderes. En cuanto a los electores caudillistas, les invito a escuchar también las palabras del destacado periodista César Hildebrand. Es un país en huelga de materia gris, y en huelga de identidad. No hay nadie que haya podido presentarnos un programa de tal naturaleza, presentarnos un proyecto de tal naturaleza que entusiasme a todos. No, yo a veces sueño con un gran líder. Y esa es la esencia del problema. Eso es lo que la mayor parte de la gente busca. Si existen los pseudo líderes, es porque la gente busca líderes
líderes caudillos. Ese sentimiento de César Hildebrand es un sentimiento muy común entre los peruanos. Los liderazgos no deben surgir de manera individual, es necesario que se construyan de manera colectiva. El otro tipo de individualista es el individualista unilateral. Justamente Luis Miguel hablaba en la última edición de Diálogos sobre la democracia en el Perú sobre lo importante que sería que en la política intervinieran filósofos. Pues bien, Mahatma Gandhi solía decir, si quieres cambiar el mundo, cambia primero tú mismo. Evidentemente que nadie pone en duda la sabiduría superior de Mahatma Gandhi. Sin embargo, esas palabras han sido, desde mi punto de vista, tergiversadas por los individualistas resignados también, que rehúyen a ofrecer sus esfuerzos para contribuir a un cambio para mejor de nuestro mundo. De manera que, en mi experiencia, en repetidas ocasiones me ha sucedido que de repente, en el momento de proponer acciones para el cambio, he recibido por respuesta esa expresión, pero como digo, tergiversada, cambiándole la acepción, cambiándole el sentido, sacándola de contexto. Entonces hay muchas personas que suelen decir, si quieres cambiar el mundo, cambia primero tú mismo, pero queda tácito el comentario de que cambia tú y no te metas con el cambio de los demás. Habría mucho que decir sobre esto, porque realmente hacer los esfuerzos para cambiar uno para mejor repercute en el ejemplo, repercute en un contagio, repercute en muchas cosas. Pero sin embargo, y aquí viene la parte difícil, el cambio de un solo individuo, vamos a poner como ejemplo al mismo Mahatma Gandhi, un ser humano que trabajó para ser mejor, que se esforzó durante toda su vida para ser mejor, sin embargo, no logró el cambio del mundo. Sin embargo, estamos hablando también de él como un ejemplo. Entonces, el resumen es que sí, los cambios efectivamente tienen que ser individuales, pero no solamente individuales, como yo les llamo, unilaterales, sino que tienen que ser individuales para comenzar, pero también tienen que ser colectivos. No es bueno refugiarse en el unilateralismo para rehuir a los esfuerzos necesarios para cambiar primero el país y, por qué no, después el mundo. Los futuristas. Hablar de futuristas es referirse a aquellas personas que también rehuyen a hacer todo esfuerzo para cambiarse a sí mismos, para proponer un cambio en los demás, para proponer un cambio para mejor del país y, por qué no, del mundo. Y entonces se lo endosan a las futuras generaciones y dicen, nosotros ya no podemos cambiar esto. ¿Ya te vas a acostar, tu lindo? Ya no estamos, ya estoy en reunión con tu tío Ítalo. Todos los sábados en la noche me reúno con tu tío Ítalo. Ya no estás molesta conmigo, me querías decir, seguro. Sí, tu mamá ya no está molesta contigo, ¿no? No, ya no está molesta conmigo. Listo, anda. Ahora ya no podemos hablar. Sí. Onda Digital a través del destacado periodista Marcial de la Cruz, donde justamente tocábamos el tema de la crisis política que tenemos en el Perú, y Marcial de la Cruz se refería a cómo nos verían las futuras generaciones en relación a la inacción de los peruanos de este momento histórico. Veamos. No, estamos escribiendo la historia, ¿no? Mira, yo se le digo, ¿no? O sea, ¿qué van a leer de nosotros, de nuestras generaciones, los del año 50? Que estos fueron una sarta de inútiles, de tontos, de torpes, ¿no? Que no veían nada, no sabían ni amarrarse el zapato. Eso van a leer a nosotros. O sea, por eso yo creo que es alero, actitudes como la tuya, como la de ustedes, ¿no? Pero en el contexto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que eso se alinee, para que eso tenga cierto resultado? ¿Qué es lo que esperan ustedes con esto? Pero la verdad es que esperan tienen una aspiración política. A ver, tú has mencionado, es una cosa que nosotros, en el marco del Grupo de Visión Social, que se ha sumado como colectivo Yo Voto Nulo, solemos decir, esto que hemos empezado a hacer nosotros, debieron haberlo empezado a hacer nuestros abuelos. Si no fue, debieron haberlo empezado a hacer nuestros padres. Y nosotros, siendo conscientes de que tenemos que empezar a hacer, no lo vamos a hacer
esa fue la exposición. De manera que ahora... Uy, se nos fue Wilfredo. Todos solemos tener expectativas de las acciones que hacemos. Como por ejemplo, Se nos fue Wilfredo, parece. Bueno, vamos adelante entonces con el diálogo. Ok. Un momentito. ¿Ya vas a empezar a grabar? Sí, les doy la señal de que comienzo a grabar, ya un momentito. Ok. Chiquitita. Ahora sí. 1, 2, 3. Listo. Ok, entonces empezamos con el diálogo. ¿Quién toma la palabra? A ver, yo diría lo siguiente. En primer lugar, creo que las diferentes, digamos, alternativas que tú señalas, comenzando por el fanático, siguiendo por el resignado, el futurista, etcétera, en realidad todas esas modalidades encajan en la mayor parte de los peruanos, sino que tienen un debido momento, ¿no? Los individualistas se vuelven individualistas o aparece su individualismo en el momento en el que se tratan de insertar dentro de alguna agrupación política, porque las agrupaciones tienen esos líderes caudillos, y el que se incorpora a alguna organización política tiene que convertirse en el súbdito de ese caudillo, ¿no? Por otro lado, me hacías recordar hace muchos años, en la década del 80, solía yo tener una expresión que decía: los peruanos estamos hechos al dolor y al sufrimiento, ¿no? y a la resignación. Y me has hecho acordar ahora con tu exposición, pues, respecto a esa modalidad de comportamiento. Ahora, todo eso está presente dentro del entorno de la sociedad, porque es una herencia colonial. En realidad, es la discriminación de la que fuimos sujetos a lo largo de 300 años de presencia de dominación española, y que nuestra independencia pues no ha sido real, ¿no? Ha sido una independencia, digamos, aparente. En realidad, la clase criolla, que no es otra cosa que españoles nacidos fuera de la península, fueron los que llevaron a cabo la independencia, pero el proceso emancipador. Pero para las grandes mayorías, digamos, mestizas, de condición social y económica subordinada, y ahí está, creo, sí, llegó Wilfredo, qué bueno. Repito. Se había bajado la batería, sin problema acá. Ya bueno. Sí. Ya, ok, correcto. Entonces, para las grandes mayorías, las clases sociales y económicas que no estaban empoderados, la situación siguió siendo la misma. Y eso se continuó durante todo, terminó el proceso de emancipación, y durante toda la República esa es la manera en la que ha vivido la sociedad peruana, ¿no? Con marcadas posiciones dependiendo también de la ubicación geográfica, porque las capitales de departamento, que ahora les decimos regiones, pero que siguen siendo capitales de departamento, concentraban y siguen concentrando a una élite criolla, que se ha convertido ahora en la élite del poder económico, empresarial, etcétera, ¿no? Entonces, interesante, me sirve mucho a mí para el tema
que quiero abordar la próxima semana acerca de todo este tiempo de vida desde el descubrimiento y conquista hasta la fecha actual, que ha tenido una relativa transición, se proclamó la independencia, estamos en el 200 aniversario de nuestra independencia, pero ¿cuál es la independencia que tenemos verdaderamente, ¿no? Ese sería el comentario que yo podría hacer. Ok, gracias Luis Miguel. Maritza. Bueno, estando atenta a la exposición y al haber identificado este tipo de actitudes o posiciones frente a la coyuntura política del país, puedo señalar que es una situación, a ver, en una sociedad hay diversos tipos pues, de líneas de acción o reacciones de grupo, de individuo, grupo, ¿no? Y comunidad. Esa es parte de la diversidad en una sociedad, ¿no? Pero resulta preocupante estas actitudes de extremos, ¿no? De los fanáticos o la pasividad, ¿no? Y no asumir una posición participativa. Y me pregunto si estas actitudes son propias de países tercermundistas. Es una pregunta que señalo, ¿no? Te lo planteo a ti, Ítalo, si son actitudes propias de países del tercer mundo, cómo es el comportamiento, cuáles son los perfiles en otras sociedades que se les dice modernas. Por otro lado, hoy día tuve la oportunidad de escuchar, de ver un video donde señalaron un concepto importante. En la sociedad hay personas que al interesarse por su progreso personal, de familia, tienden a ser menos políticas, menos politizadas. O sea, separan la política de su vida, de su entorno, y porque creen que eso le va a quitar el tiempo, y ellos se tienen que enfocar en su superación personal y familiar. Y yo me pregunto, ¿una cosa excluye a la otra? Esas serían mis consultas al respecto. Gracias. Ok, Maritza, gracias. Wilfredo, ¿tus comentarios deseas realizar? Sí, a ver, compañero, sí, como, bueno, no acabé de escuchar todo, pero más o menos, algo estaba escuchando. Justamente se trata de la coyuntura política, ¿no? Justamente lo que hemos pasado exactamente ahorita en la segunda vuelta. Pues ¿cómo se llama? La parte donde la oposición, o sea, en este caso, ¿no? La derecha ni la izquierda, eso es lo que comentábamos la vez pasada, ¿no? Que nosotros personalmente, bueno, en este grupo creo que también todos pensamos igual, nosotros no somos partícipes, no estamos de acuerdo. Yo personalmente, como les comentaba la vez pasada también de Castillo, he sido elector para Castillo, pero precisamente la forma como está trabajando y con quienes está trabajando no compartimos, pues, ¿no? Entonces, ahora con el tema de la derecha y la posición de cómo está esa estructura, por ejemplo, ahorita su organización, ¿no? ¿A qué apuesta? ¿Quién es quién? El líder y todo ese tema. Y bueno, eso para mí personalmente, bueno, recién, o sea, un poquito me estoy empapando en eso también y veo que sí, pues, o sea, a larga vista, y siempre yo también he pensado lo mismo, ¿no? Que el líder siempre son ellos son la que mandan, ellos la que quieren hacer, y eso no debería pasar en nuestro entorno, ¿no? Todos tendríamos que ser igual, de repente de esa forma podríamos, como dice, empujar el coche de todos, ¿no? Pero eso es lo que pasa, pues, ¿no? en este sistema, en esta política actual que tenemos. Eso es lo que un poquito he podido ver en esto, y eso es, creo, compañero Ítalo. Gracias. Gracias, Wilfredo. Bueno, a ver, interesante, muy interesante. A ver, comienzo contestando un poquito a los comentarios de Luis Miguel. Efectivamente, acá hay un tema histórico, ¿no? Yo relaciono, hay una película donde el actor principal es Mel Gibson, El Patriota,
están justamente en las circunstancias de la independencia de Estados Unidos, y están las comunidades pues en asamblea decidiendo si es que entran a la guerra, hacen la guerra para derrocar, para expulsar a los ingleses y que se quede pues un gobierno, ¿no? Una política nacional norteamericana, ¿no? Y el actor, no recuerdo el nombre del actor, digamos, de la película, ¿no? Del señorito de la película, ¿no? Pero el papel que representa Mel Gibson dice, ¿para qué vamos a cambiar a un tirano que nos gobierna desde 30.000 kilómetros por un tirano que nos gobierne y nos oprima a 100 kilómetros? Prácticamente es el reemplazo, ¿no? Efectivamente, pues los hijos de los europeos nacidos en América tomaron las riendas del gobierno, de los gobiernos americanos, y prosiguieron pues con la línea de dominación. Ahora, respecto a lo que preguntabas tú, Maritza, planteaste dos preguntas, ¿no? La primera era, a ver si me refrescas un poquito, la primera te referías, a ver si me ayudas un poquito a la coyuntura actual y la solución, creo que preguntabas, creo que ha cortado el micrófono, Maritza. A ver si alguien me ayuda Sí, a refrescar la memoria. ahí está. La pregunta era si estas posiciones, actitudes de individuos o de grupos son propios de países tercermundistas. De países tercermundistas. Claro, y por otro, la otra pregunta era si las personas que tienden a preocuparse, a trabajar para la mejoría de su vida personal, familiar, tiene que entender, creer que su participación política tiene que estar separada, ¿no? Es decir, Claro. O sea, si me sí, dedico a trabajar, entonces no puedo dedicarme sí, al activismo, a la política, etcétera. De acuerdo, esa sí la retuve en la memoria. El tema de los comportamientos sociales latinoamericanos es bien interesante. En general, yo te diría que sí. También depende de una coyuntura histórica y de situaciones circunstanciales, pero también de la esencia de las reacciones, de esas reacciones circunstanciales, ¿no? Yo te puedo decir, hasta un momento determinado, yo creo que, por ejemplo, el APRA antiguo, el APRA de Víctor Raúl Ayala de la Torre, creo que planteaba algo más o menos como lo que plantea el Grupo Visión Social, pero que por lo menos en el discurso, ¿no? Era el planteamiento, pero cometieron una serie de errores, una serie de desatinos, y se nota que no había una voluntad clara de buscar las reivindicaciones sociales, sino de, como en la mayoría de los casos, utilizar esas reivindicaciones sociales para lograr determinados niveles de poder, con los cuales históricamente a veces se conformaron y a veces de los cuales rehuyeron para evitar problemas y se aliaron con otros sectores políticos. Pero eso conllevó a dos cosas. Uno, un apoyo popular de un pueblo engañado, y otro, unas reacciones también posteriores, ¿no? Hasta que en el devenir del tiempo, a través de un discurso falso, Alan García logró hacerse por primera vez del poder, en este caso ejecutivo, y con una participación importante en el Congreso también, pero ya esa parte de la historia la conocemos y no corresponde en el contexto de este diálogo ahondar en ese tema. Ahora, yo he observado dos cosas, ¿no? Para mí, y lo he comentado muchas veces, Bolivia
fue un ejemplo sorpresivo, ¿no? Cuando yo viajé a Bolivia el año 99, hubo una voz de una persona que me dijo que Bolivia que le preocupaba que yo me fuera a Bolivia porque era uno de los países más convulsionados de la época, y creo que de una época prolongada. Hay una influencia andina muy fuerte y creo que ese factor étnico-racial ha influido mucho en las luchas por sus reivindicaciones, pero a través de décadas muy mal dirigidas. Lo que ocurrió en los primeros años de este milenio, específicamente, y que se desencadenó, en realidad comenzó en los años 1996, 97, 98, se descubre que hay gas en Bolivia y ellos supieron que ese gas iba a salir, creo que se ha comentado esto anteriormente, en el marco de estos conversatorios, ellos supieron que el gas iba a salir por Chile, país con el que tienen mucho más rivalidades que los peruanos, y se lo iban a llevar a Estados Unidos y que les iban a dejar mendrugos prácticamente por su gas, y sabían que iba a pasar lo mismo que ha pasado con ellos y ha pasado con nosotros también, que nuestra riqueza, la plata, el estaño, el cobre, oro y todo se lo llevan y dejan migajas que las despilfarran además, y el país sigue eternamente pobre. Y entonces es bien interesante porque, y es una inferencia que es importante tener en cuenta entre el caso de Bolivia y de Perú, porque ellos sí se organizaron como sociedad civil. Y de ese aprendizaje es que surge la propuesta del Grupo Visión Social. Se organizaron como sociedad civil y construyeron su agenda, hicieron sus propuestas, y a eso se sumó Evo Morales. Es muy diferente el caso de Evo Morales con el caso de Pedro Castillo, que ha ganado con 10% su primera vuelta y que en la segunda vuelta lo han escogido para no escoger a la corrupta. Y bueno, pues le cayó en las manos pues una presidencia y como se dice en la exposición, no hay una organización de la sociedad civil, sino que se han unido entre 4 que tienen cierto nivel de representación. Y bueno, nada, pues vamos para adelante, pero no logran ponerse de acuerdo y están haciendo un desastre pues de gobierno. En el caso de Evo Morales, la sociedad civil se organiza, construye la agenda, se le encarga y él tenía que obedecer esa agenda y hubo éxito en los primeros años. Pero como Evo Morales es un socialista, representante del socialismo, involucrado con personajes de la izquierda boliviana, no sé si él ya lo tenía planeado, no sé si lo fueron envolviendo, pero lo cierto es de que ha ido cayendo en lo que caen normalmente en los países latinoamericanos, el populismo, la opción, el tema de ser la opción única, porque si nosotros nos fijamos en que el año 2019 lo sacaron por corrupto y por tirano, por autoritario, pero sin embargo, al año siguiente gana las elecciones el MAS y PSP, porque no hay otra alternativa. Y en el MAS y PSP, en esa organización, hay personajes que sí llevan la agenda del pueblo boliviano. Un caso, yo me he quedado muy gratamente sorprendido con el discurso de David Choquehuanca, el vicepresidente, que en ocasión del Día Internacional en contra de la Corrupción, le mandó una serie de mucho más directas, diría yo, que indirectas a Evo Morales, señalándole que la corrupción es la lacra que no permite el desarrollo de los pueblos y que pretender enraizarse en el poder es parte de la corrupción. Entonces, dentro de la organización quedan elementos como Eva Copa y hay jóvenes que surgen y que los quieren aplastar, les quieren cortar la cabeza, pero ellos ya aprendieron, ya vieron los resultados de un proceso de organización y pugnan, siendo también un país latinoamericano. Pero creo que es un ejemplo, es un caso ejemplar, ¿no? Como quisiera que el resto de los países pudiéramos desarrollar esa capacidad, sobre todo mirando ese ejemplo, ¿no? Ahora, en relación al tema de... yo te escuchaba el tema de que yo tengo que trabajar, entonces estoy más preocupado en hacer mi fortuna y no puedo descuidar mi trabajo, mi compromiso laboral con
con el activismo. Ese es un caso, y otro caso muy relacionado es el de las personas que no pueden porque tienen que llevar medio pan a su casa para que coman sus 4 hijos. Ese es un caso preocupante. Ahora, lo otro es una cuestión de objetivos de vida de cada persona, ¿no? En los otros casos es, como dice una persona que yo considero como ejemplo, ¿no? Una persona que es ejemplar, que es Pepe Mujica, esa actitud de que yo tengo que cambiar de zapatillas, mis Nike tengo que cambiarlas por las Reebok de a cada 2 meses, porque no puedo usar 4 meses, no puedo usar 3, 4 meses el mismo par de zapatillas. Vos, qué barbaridad, ¿cómo voy a usar yo si el vecino cambia cada 2 semanas? Entonces eso no es posible. Y si me compré, salió el televisor de 16 pulgadas y después salió el de 18, no, lo vendo o lo regalo, se lo paso y me compro el de 19, y siempre hay que tener lo último y lo mejor. Ese es el bendito problema del eterno comportamiento consumismo, ¿no? El consumista, la sociedad de consumo, que justamente pues nos mantiene más preocupados en acumular riqueza y más preocupados en comprar, en gastar la plata, que no es plata que se gasta, sino son horas de nuestra vida convertidas en dinero para comprar cosas que van a durar poquísimo tiempo, ¿no? Es lo que yo podría, bueno, con respecto a tus comentarios, y bueno, con respecto a los comentarios de Wilfredo, nada, pues definitivamente, ¿no? En todo caso, yo le preguntaría a Wilfredo, no sé si en el siguiente turno o van a haber otros comentarios de Luis Miguel y de Maritza, pero sí me interesaría preguntarte, Wilfredo, en tu experiencia, ok, yo te catalogo a ti también dentro de lo que en la ponencia he llamado a las personas, a los peruanos que son analíticos, ¿no? Que somos analíticos, bueno, podemos tomar una decisión o podemos tomar otra decisión, pero estamos analizando lo que pasa. No estamos fanatizados con una opción, negando toda crítica que se le puede hacer a esa opción o endiosándola, ¿no? Idealizándola. Entonces, bueno, se comprende. No es lo que de repente nosotros hemos pensado, no es que, ¿cómo se llama? Que nuestro pensamiento ha sido votar nulo, porque ninguna de las dos opciones era aceptable, pero si otra persona piensa como pudieron haber tenido razón en algún momento, ¿no? Porque dijeron, no, no se va a lograr. Entonces, para nosotros era, no se va a lograr, ¿qué importa? Pero igual votamos nulo porque no queremos darle legitimidad. Pero si otra persona toma la decisión, no, yo decido, esto yo sé que es malo, o por lo menos no sé cómo es, de repente tengo la esperanza de que pueda ser bueno, pero esto yo ya sé que es malo, y escojo esto, pues bueno, se respeta, pero estás analizando, no estás fanatizando. Pero no sé si has tenido tu oportunidad en la época previa al 6 de junio, digamos, en los meses de abril o mayo, de comentar con alguien anticomunista, antiterrorista, fanático, de decir, bueno, no, yo voy a votar por Pedro Castillo porque no quiero votar por la corrupción. Y si tú has vivido en carne propia ese fanatismo de que no, entonces tú eres otro terruco, que por aquí, o sea, esa actitud totalmente nublada de razón. Con esa pregunta cierro mi comentario. ¿Me contestas, Wilfredo? ¿O sí? ¿Me contestas? A ver. Sí, compañero, a ver, claro, lo que tú comentas más o menos sobre, sí, me ha pasado a mí. Por ejemplo, como te digo, en la primera vuelta no tenía una buena opción para ninguna opción. Y bueno, en la primera vuelta yo voté en blanco. En la segunda vuelta voté para Castillo. Bueno, me identifiqué, como le comentaba la vez pasada, ¿no? Porque veíamos que era provinciano, que posiblemente ahí podría haber un cambio y todo esto. Pero,
en la primera vuelta, como no tenía mucho que discutir con nadie, ¿no? ¿Para quién vota? Bueno, en fin, no se sabe hasta ahorita, ¿no? Esa era mi respuesta, ¿no? Pero cuando le preguntabas a alguien, bueno, ya por ahí que a Castillo no lo conocía, no era comentario en ese entonces. Bueno, de Keiko sí, ya algunos que decían, no, pues cómo vamos a votar para él, porque ya tiene más o menos los antecedentes del papá y que el otro, ¿no? Y en la segunda vuelta ya, ahí sí, más o menos ya había, como se dice, los altos y los bajos. Por ejemplo, el comentario, ¿para quién vas a votar? Y yo decía, por ejemplo, yo voy a votar para Pedro Castillo. ¿Y por qué? Porque le veo la última opción, porque no me queda de otra. Si no, sinceramente voy a tener que votar en blanco y eso creo que no vale. No sé exactamente, no sé qué pasa, pero entonces, ¿y por qué no voto por Keiko? Porque para que continúe la economía y la cuestión, ¿no? De esto que el otro, porque el otro dice que dice ser terrorista y esto. No, sinceramente, voy a votar para Castillo. Y por ahí sí había ya los chancones donde decían, no, sabes que no, ¿cómo vas a votar? Dice que es terrorismo, a ti también te gusta el terrorismo, que es que el otro. Entonces, ¿qué hago? ¿Voto para el otro? Entonces, ¿qué soy? Si voto para el otro, ¿qué soy? También soy ladrón, soy corrupto, ¿qué soy? Entonces estoy en ambos lados, pues, pero me quiero votar por alguien, pues. El mal menor para mí, creo, decía yo, para Castillo, ¿eh? Bueno, pero no lo hacía así al fanatismo, más o menos, más o menos, o sea, no defendía a ninguno. Al último solamente estoy votando, no soy Castillo ni Keiko, pero solamente voy a votar para Castillo porque veo que es la única opción por ahí, más o menos. Y así fue, pero respecto de todo esto, en fin, se ha votado para Castillo, pero sí, pues el fanatismo hasta ahora, ¿no? La gente, a pesar que ya terminó las elecciones, siempre ahí están, o sea, por ejemplo, se comenta, ¿para quién votar? Yo soy sincero, yo no miento, ¿no? Yo le digo, por ejemplo, votar por Castillo. Mira, por tu culpa ahorita el tema de gas, mira el tema de la economía, ¿no? Tú tienes la culpa, dice, y es creo que del día a día, prácticamente es nuestro martirio también como persona. Pero le digo exactamente qué pasará dentro de la coyuntura política, no sé, hay tantas cosas que puede haber, no sé, la economía dice otro dice por temas, bueno, por lo que se ve, ¿no? También por los empresarios y esto, ¿no? Pero no sé exactamente. Pero también eres el responsable porque va a votar para Castillo, pues entonces también tienes la culpa, ¿no? Así. Bueno, a todo esto, de verdad, sinceramente, no sé si nos hemos equivocado, pero yo lo veo porque, ¿no? Como vamos a volver a repetir, por las personas que tienen sus nexos, el trabajo del presidente va a ser un poco difícil porque precisamente las personas no son las idóneas, pues, por el tema que tienen. Todos están con los antecedentes y todo. Obviamente, el que votó, de alguna manera sí tenemos la culpabilidad, no podemos decir que no, porque hemos votado, hemos elegido. También somos conscientes de decir que, ¿no? Yo fuese Castillo, en otras palabras, si cometí, disculpe, pero ¿qué hago? Pues, ¿no? De todas maneras, asumo mi responsabilidad y es así, ¿no? Pero no nos quedaba de otro, y la otra persona también, hay que ser consciente que también ¿no? Metido en corrupción. O sea, yo como persona me sentía, no sabía para qué lado me voy. Como dice, me quería escapar por acá, encontraba un pared, por acá encontraba un pared, no podía por dónde escaparme, entonces me quedaba solamente un camino. Y votamos, y bueno, pues así estamos, pero políticos, o sea, que tenemos, o sea, que decimos Castillo, o Keiko, bueno, personalmente no voy por eso. Yo siempre califico a las personas de acuerdo a su trabajo, así como dije, ¿no? Quien hace las cosas bien, se le tiene que aplaudir, pero no, así sea el hijo, sea la mamá, el primo, no sé. Y si la cosa se está haciendo mal, también hay que, ¿no? Hay que ser enemigo también de, por más que sea tu madre o tu padre, ¿no? Porque yo no he crecido así, no he vivido así, siempre me gustan las cosas correctas, lo más correcto que se puede, tampoco somos correctos, tampoco somos santos, ¿no? Pero tratamos de hacer las cosas más correctas, y eso debería ser, ¿no? Pero quisiéramos que también el Perú camine así, o sea, con todo a lo correcto, todo a lo bonito, pero lamentablemente no sucede, pues el peruano a veces, como dijimos la vez pasada, a veces vemos de ojo, no, parece por el sombrero, ya vamos, yo creo que es la buena opción, pero a veces nos equivocamos, vemos por el ojo, pero más no investigamos como persona, o sea, quizás eso también nos ha faltado, pero en la segunda vuelta no había nada que discutir, o sea, no había otra opción, esa era la única opción. Por ahí, como comentabas también, Castillo ha ganado pues obviamente, porque no había otra opción, la mayoría de veces ya lo veían como no, y aparte el ataque, el comunismo y todo eso también creo que le ha ayudado un poquito, y fue así lamentablemente, pues, pero bueno, ahí estamos, que a ver, esperar qué pasa, compañerita, pero yo también me siento preocupado, obviamente, por el tema económico. No sé si exactamente es el tema de Castillo, claro, es él, ¿no? Porque, bueno,
se ve que si los empresarios están haciendo toda esta movida, es porque no confían en él. Bueno, eso es lo que he podido investigar. Yo no confían en él. Ya, pues lo que están haciendo es subir las cosas y va a pasar esta cosa. Pues entonces el responsable directo es él, ¿no? Porque hay miedo sobre él, ¿no? Pero también, ¿qué hubiese pasado con la otra persona, con Keiko en este caso? De repente nos iba mejor o peor, no sabíamos, pues, ¿qué pasa? También, aparte, estamos en pandemia, de repente sea la situación económica por el tema de pandemia. Pero, bueno, así estamos, pues, compañerita, lo es mi comentario. A ver, por ahí si sale algo, voy a seguir comentando. Gracias, Wilfredo. ¿Quién toma la palabra? Luis Miguel, Maritza. Sí, Maritza está con problemas técnicos momentáneamente, unos minutitos ha pedido, está escuchando atentamente, pero está tratando de resolver el problema de su cámara. Bueno, yo de las diferentes cosas que vengo escuchando quisiera dar un par de opiniones. Respecto al tema que planteó como interrogante Maritza, si este es un comportamiento típico del tercer mundo, ¿no? De los países subdesarrollados. Evidentemente en cualquier otro país, así sea desarrollado, también hay personas que se dedican y piensan y se enfocan en temas políticos, como hay personas que dejan la política en manos de los demás. Inclusive podríamos ver el propio caso de Estados Unidos, ¿no? Acá dentro de nuestro continente americano es una superpotencia, pero sabemos que hay una enorme cantidad de personas que inclusive el sistema de votación es muy particular, ¿no? El que quiere va a votar, el que no, y incluso hay personas que ni siquiera prácticamente tienen, digamos, el derecho de ejercer esa actividad. Es bastante complejo, pero uno de los factores que hace incidir de manera gravitante estos comportamientos es la falta de educación. Entonces, y al hablar de falta de educación no hablo yo solamente de la ilustración académica, de que alguien pueda haber tenido la oportunidad de estudiar, sino al hablar de educación hablo yo de un concepto mucho más amplio y que, por ejemplo, los valores esenciales, ama Sua, ama Yuya, ama Keya, ¿no? De nuestro mundo andino, son valores ancestrales, pero al mismo tiempo valiosísimos y principales. Lo estamos escuchando a Wilfredo Huacho decir, bueno, no seré perfecto, la perfección es difícil de alcanzar, pero tengo que tratar de hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Tengo que ir por el camino de lo que es correcto. No puedo desviarme de ese camino. Y tú que has vivido, Ítalo, en Bolivia, sabes lo fuerte que está arraigado estos principios, estos valores en el mundo andino. Entonces, eso, de alguna manera, ha salvado en diferentes formas la situación del país a lo largo de los años. Pero al mismo tiempo, así como ha salvado la situación del país a lo largo de la historia, también ha truncado posibilidades. Yo quería comentar, para terminar, algo más relacionado con los comentarios de Wilfredo Huacho, que dice, es evidente que este gobierno va a tener las cosas difíciles, que no van a ser fáciles, pero no es solamente por los problemas que tiene de funcionarios con antecedentes, pugnas de poder entre los grupos que tú has señalado y que se han
aglutinado simplemente por ir detrás de alcanzar ese nivel de poder, de tener en sus manos el gobierno. Yo quería recordarle a Wilfredo Huacho que el gobierno anterior, elegido hace 5 años, en el 2016, se suponía que era un gobierno de lujo, lo máximo, ¿no? O sea, Pedro Pablo Kuczynski, un financista internacional con contactos en los organismos internacionales, en el mundo entero, que presentó un gabinete que fue llamado el gabinete de lujo, ¿no? Con personalidades destacadas en los diferentes rubros de sus respectivos ministerios, y sin embargo, ese gobierno fue un caos desde el principio, porque sí, un gurú de la economía, como dice Maritza Bellido, pero el caos del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski estaba cantado de antemano desde el momento en el que Fuerza Popular había alcanzado una enorme cantidad de congresistas, ¿no? 73 creo que llegaron a ser en los momentos iniciales, antes de que se separaran los Avengers, ¿no? Con Kenji tratando de negociar con PPK la libertad de su padre preso, ¿no? Por delitos que todos conocemos. Entonces, ningún gobernante, ni Pedro Pablo Kuczynski con su gabinete de lujo la tenía segura, menos pues Pedro Castillo con todos los problemas que tiene. Y esa es la enorme preocupación que tenemos en el grupo Visión Social, de tratar de trabajar para crear conciencia, para crear dentro de, no solamente dentro de las 20 personas que formamos parte de Visión Social, sino dentro del entorno de cada uno de esos 20, cada una de esas personas tiene pues 100 contactos en su teléfono, ¿no? Tiene 100 números telefónicos de familiares, de compañeros de trabajo, de amigos, etcétera. Pero es una tarea tremendamente difícil, porque esos comportamientos que has expuesto, Ítalo, son como barreras que cuando nosotros vamos a querer hablar con alguien, resulta que es o un fanático, o es un individualista, o es un futurista, y entonces el esfuerzo que realizamos de querer compartir con ellos se ve truncado, porque ponen ellos eso como una barrera, ¿no? Es ya, la ventana acá está cerrada, conmigo tú quieres ocuparte de tu tema político, de visión social, quieres ya hazlo tú, pero conmigo no te metas, ¿no? A mí no me involucres, porque involucrarse significa asumir compromiso, asumir responsabilidad. Y ese es uno de los enormes problemas, de las enormes taras que el sistema económico y social que se ha empoderado en el mundo ha logrado, ¿no? Que la gente no quiera asumir responsabilidades. Y se ve en diferentes aspectos de la vida en todo el mundo, ¿no? La familia, el matrimonio, están en un proceso de decaimiento, ¿no? De autodestrucción de repente, pero ¿por qué? Porque nadie quiere asumir compromiso, nadie quiere asumir responsabilidades, y tener familia o contraer matrimonio, formar un núcleo familiar, es una tarea, si lo vemos desde un punto de vista completo, es una tarea enorme. Pues si la gente por lo general, no, yo quiero el viernes tener mi día libre, termina mi chamba, listo para jugarme mi pichanguita el sábado, tomarme mi chelita,
o irme a comer, qué sé yo, aunque sea un cevichito en la carretilla, pero me voy a dar ese gusto pues el sábado, ¿no? Entonces, todo eso forma parte de un contexto y sí, tienes razón, Maritza, gran parte de eso tiene que ver con el tema de ser subdesarrollados, de no tener un nivel alto de educación. Con eso termino mi comentario por el momento. Sí, ¿me permite? Adelante, Maritza. En la situación que pasa del país, yo no me gusta generalizar. No me gusta generalizar si esto ocurre en tal país, ¿no? Conozco mi país, 46 años de vida que tengo y señalo lo siguiente, ¿no? Que en esta semana que dedicándome a mis cosas de mi familia, de matrimonio, y tomando en cuenta lo que señalas, Luis Miguel, en donde las cosas personales muchas veces te impiden o te alejan del tema que pasa en el país, y surge en mí una situación como que estoy siendo indiferente, cuando eso también me involucra, me va a afectar, me afecta, ¿no? Hay impactos, ¿no? De lo que sucede, hay niveles de impactos. Pero a la vez señalo que hay personas, no familias, que tienen que vivir del día a día. Están pensando si mañana satisfacer sus necesidades vitales, básicas. Y la pregunta es, ¿cómo, convocarlos, llamarlos, si su cabecita, sus preocupaciones están en esa línea? Y a la vez dicen, bueno, sí, ciertamente sé que las decisiones de arriba me afectan, ciertamente, pero no visualizan, y si lo visualizan, que hay un impacto directo, se dirán, ¿qué puedo hacer? Si yo estoy buscando satisfacer mis necesidades básicas. Entonces, ahí creo yo, que los que tienen el poder promueven eso, que la masa esté ocupada en sus asuntos vitales y no puedan mirar aspectos que los involucran, ¿no? Para lograr una mejoría, un cambio en esa presión social o el rol de fiscalizador. Particularmente, me digo, no sé, en mi persona nace el tema de no ser indiferente, ¿no? Porque digo, esto me afecta, y uno ve su familia, esto me afecta, pero ¿de qué forma puedo yo ayudar a que esto cambie, mejore? Sola no. Entiendo que los cambios se dan de manera colectiva y es un proceso, ¿no? Pero a veces esta situación actual, muchas veces me siento en un dilema, ¿no? Veo a veces que hay una indiferencia, a veces observo que no lo hay, observo que los medios de prensa, digamos que se acomodan a la situación y la gran labor que deben realizar, parece que lo hacen tardíamente o no lo hacen. Y bueno, ese es el comentario. La indiferencia que muchos asumimos, porque señalan de que eso no tiene un impacto en mi vida, en mi familia, en mi entorno. Y si lo tiene, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y ahí va donde la actitud del conformismo, de la resignación o la indiferencia, que me parece que está en el tema del individualismo, la actitud de ser indiferente e individualista. Ese es mi comentario. Ok, Maritza. Bueno, ahora me tomo la libertad de hacer uso de la palabra. A ver, primero te contesto a ti, Maritza. Has mencionado varias cosas, ¿no? ¿Qué hacer? Preguntas tú y yo te digo, no podemos agarrarlos a patadas, pues, ¿no? No podemos jalarlos de las mechas y decir, oye, esto, ¿no? Entonces, invitar al uso de la razón, proponer y simplemente quedar pendientes de las reacciones, ¿no? Estar pendientes, por ejemplo, en este caso, venimos desarrollando conversatorios
Y en nuestro esfuerzo te encontramos a ti, Maritza. Y en nuestro esfuerzo, ya contigo, lo encontramos a Wilfredo. Y entonces vamos sumando y cada vez vamos siendo más activistas que vamos ofreciendo una alternativa que por encima de todo da el ejemplo. Tú, que eres madre de familia, sabes que el elemento más importante de la educación que mencionaba Luis Miguel, dicho sea de paso, es el ejemplo. De nada sirve que un maestro, un padre, a su discípulo, hijo, alumno, le enseñe que tiene que ser honesto cuando le saca la vuelta, le saca la cutra a la señora en el momento de hacer la compra, le dio devuelto de más y se lo metió al bolsillo y le dice cállate, ¿no? Entonces, es el ejemplo el que permite contagiar un tipo de actitudes, ¿no? Es un proceso largo, es un proceso difícil, pero en eso estamos, hacia eso avanzamos y vamos creciendo y hay una cosa que también uso yo como ejemplo, ¿no? Como parámetro. En Bolivia estaban en una situación más o menos igual, decía, incluso lo están ahora. Lo dice en uno de los videos Roberto de la Cruz, ya habiendo dado la vuelta el ciclo, Roberto de la Cruz, un ex dirigente de la Central Obrera Regional del Alto, dice, otra vez Bolivia ha entrado a la parsimonia, a la inacción. ¿Qué cosa está pasando? Como lo estaban antes, hasta que ocurrió un detonante como el tema del gas y reaccionaron, se organizaron y sacaron adelante una etapa, aunque después se dejaron estar, pero digamos en circunstancias muy diferentes a las nuestras, ¿no? Ya con una base de capacidad de organización. Ahora, respecto a lo que decía Wilfredo, perdón, yo sí quisiera mencionar algunas cosas, ¿no? Y ya lo dije, ya se mencionó en el conversatorio pasado. Yo entiendo perfectamente, Wilfredo, la posición, pero claro, es parte de lo que hacemos, es parte del trabajo, es parte de los comentarios. Hablábamos con Luis Miguel la vez pasada, no me acuerdo qué circunstancias, algunas personas más sabían. El ser humano es una especie que tiene la capacidad de aprender de las experiencias ajenas, ¿no? Entonces estos conversatorios sirven para plantear, para exponer, para comentar experiencias ajenas, experiencias propias que lleguen a otros, ¿no? Fíjate que yo entiendo la identificación. Yo soy provinciano, tengo una situación económica difícil, mis padres vinieron desde alguna ciudad de la sierra, algún pueblo de la sierra, no sé, Ilave, Puno, Juliaca, Cerro de Pasco, huyendo del terrorismo o buscando oportunidades, se rompieron el alma trabajando, me dieron escuela, bueno, no pude estudiar en la universidad, pero desarrollé una carrera técnica, me enamoré, me casé, tengo mis hijos, lucho, pero mis oportunidades no son muchas, me rompo el alma trabajando para 4 centavos y mis necesidades están permanentemente postergadas. Como dijo César Hildebrand, el sueldo mínimo, segundo sueldo mínimo más bajo de todo Sudamérica, sin oportunidades de negocios, y poner un negocio es difícil, tengo que trabajar informal. Mientras tanto, los grandes señorones enriqueciéndose, y de repente sale un provinciano, igual que yo. Entonces, y viene de tal sitio, entonces él conoce mis problemas. Entonces, como él conoce mis problemas, puede ser una alternativa para que me ayude a solucionar. Además, lo está diciendo. Él está diciendo que va a luchar por nosotros. ¿Por qué no le voy a creer? ¿Se entiende? Pero si tú miras un poquito más, o digamos, esta experiencia es bueno, no es la primera. Algo similar pasó con Toledo, algo
más o menos parecido, guardando las diferencias, pasó con Ollanta Humala. No sé qué otro ejemplo se podría poner, pero en el caso específico de Pedro Castillo, como lo decíamos en el conversatorio anterior, no solamente es cuestión quién es la persona y qué dice esa persona, sino de quién se rodea esa persona, quién está en su entorno. Y no solamente eso, sino cuál es su historia. Bueno, porque su historia está bien, es un provinciano que viene de Chota, maestro, profesor, pero si nos fijábamos un poquito, hace cuánto que no ejercía la docencia. Y no solamente hace cuánto tiempo que no ejercía la docencia, sino cuál es su trayectoria política. Una de las cosas que hice yo, digamos, para poder sostener mi voto nulo y no votar por Pedro Castillo fue fijarme en la página de la OMPE. Pero esas cosas no se difunden mucho. Esas cosas, hablabas tú, Maritza, de los medios de comunicación, y tú dices, no cumplen, pero claro que no cumplen porque ellos siguen el libreto que las organizaciones políticas que están manejadas por los poderes económicos, incluyendo, aunque sean de repente otros poderes económicos, pero incluyendo a Perú Libre, les señalan para su agenda. Entonces ellos dicen lo que se les ordena, ellos son obedientes de lo que te puedes fijar ahora. Bueno, ahorita está cambiando un poquito nuevamente la situación, pero los medios de comunicación han pasado de apoyar a Keiko Fujimori, apoyar a Castillo, y después volver a apoyar a Keiko Fujimori, y es una mezcolanza que nadie entiende, ¿no? Ni siquiera los medios de comunicación tienen una línea de desempeño clara. Entonces, los medios de comunicación, por ejemplo, no difundían que Pedro Castillo ha estado unido al partido de Toledo, no recuerdo ni siquiera el nombre del partido, desde el año 2007. Perú Posible. Perú Posible, gracias. Ha estado unido al partido de Toledo, Perú Posible, desde el año 2007. No, entonces desde el año 2005. Entonces, desde el año 2005 hasta ahora, no es una persona que, un dirigente, rondero, vinculado a su comunidad. Por Perú Libre, por Perú Posible, se postuló a la alcaldía de Andía, creo que se llama su comunidad, y no ganó. Por algo es que no ha ganado, ¿no? Entonces había que averiguar un poquito también, no solamente el entorno, pero bueno, eso se enfoca mucho en el título que le dimos al conversatorio anterior, ¿no? Que se refería a la esperanza, ¿no? Evidentemente, te ofrecen algo que te permite entregar, endosar tu esperanza y te aferras, pues, ¿no? Pero justamente ese es parte de nuestro trabajo, ¿no? Ir construyendo ese comportamiento crítico, ¿no? Ese comportamiento de observar y no creer porque fulano lo dice y qué bonito habla, sino, ok, tú dices esto, a ver, vamos a analizar qué cosa es lo que dices y cuál es tu compromiso. No solamente tu compromiso de ahora en adelante con lo que dices, sino cuál es tu compromiso desde en tus antecedentes de compromiso con lo que tú dices. Porque si no, eres un improvisado. Si nos ponemos a analizar, por ejemplo, Maritza es una persona que ella dice, yo antes no, recién ahora he tomado conciencia de esta situación, ok, pero vamos a ver cuál es su vida. Es una persona de hecho, la carrera que escogió, asistente social. Es una persona comprometida, de hecho, su estructura humana está comprometida con el servicio, ¿no? Luis Miguel, ¿qué cosa es Luis Miguel? Revisemos, pues, ¿no? ¿Cuántas veces ha sido presidente de la Junta Vecinal? ¿Cuáles son las actividades que ha desarrollado como presidente de la Junta Vecinal, de su localidad, etcétera? ¿No? Wilfredo, habría que revisar la historia de Wilfredo, pero en sus expresiones se nota, ¿no? Yo no soy una persona, para mí las cosas son así, claro, no soy perfecto, pero la línea de comportamiento es la línea correcta, ¿no? Y así de cada quien, tú puedes observar cuáles son sus antecedentes y decir, ok,
no voy a depositar mi esperanza, pero a ver, vamos a ver qué cosa es lo que dices. Y sobre todo, esa actitud de comunicación, que también se ha dicho en esta exposición, de contacto con las bases, ¿no? ¿Cuál es la comunicación que tiene el líder con las bases para poderse mantener, estar perfectamente manteniéndose en línea con las necesidades de la gente? ¿Y cuáles son las soluciones? Y en tus comentarios, Wilfredo, en los comentarios de ustedes, ¿no? Se ha mencionado el tema de que tú comenzaste con el tema planteándolo de manera muy clara. Le va a ser difícil porque no les inspira confianza. No va a poder porque no les inspira confianza. Y entonces esa capacidad de poder inspirar confianza es un requisito indispensable para un líder que quiera asumir la presidencia. Si yo no soy capaz de inspirar confianza para gobernar a un país que tiene el problema de la gente pobre y postergada, que hay que atender, pero que además tiene el problema de un poder económico que tiene un sistema y unas costumbres que no quiere soltar, entonces basta con revisar mensajes o palabras o actitudes de personas inteligentes y líderes, ¿no? Mencionaba hace un momento a Pepe Mujica. ¿Qué cosa es lo que dice Pepe Mujica? No se trata de odiar a la gente que gana un montón de plata. Perfecto, si lo que quieren es ganar un montón de plata, que trabajen, hagan sus negocios, compran, vendan, fabriquen, desarrollen y ganen plata y paguen sus impuestos. Y tenemos que ponerle las reglas claras. Pero no podemos, dice Pepe Mujica, pasarnos de la raya, porque si me paso de la raya se me van. Y si se me van no voy a poder ofrecerle, entonces se convierte en una trampa, no voy a poder ofrecerle puestos de trabajo a toda esa gente a la que yo quiero ayudar. O la que es mi obligación ayudar como presidente, decía Pepe Mujica. Entonces, no es tan difícil realmente, pero para poder fijarse en las condiciones de un líder que pueda llevar adelante a nuestro país, tenemos que tener información y lamentablemente esa información nos la niegan. Y si nos la niegan, tenemos que buscarla por nuestros propios medios. Y ese es, pues, justamente como decía Luis Miguel, parte de nuestro compromiso, pues, de este activismo, ¿no? Yo con eso cierro, es mi última participación. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Y bueno, ya para terminar con el programa. Bueno, yo creo que siendo ya la hora avanzada y habiendo sido también muy fructífera todo este intercambio de opiniones, yo ya no tengo tampoco nada más que decir. Creo que cada uno puede sacar sus propias conclusiones y pienso que es muy provechoso el tema que se ha abordado el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Wilfredo, Maritza. Sí, con todo lo hablado, queda una conclusión clara que hay mucho que trabajar. Realmente. Wilfredo. Sí, compañero, sí, lo mismo opino, de verdad, a veces también es el factor tiempo, ¿no? Muchas veces, hay gente que quieren luchar, que quieren hacer algo por la sociedad, pero el detalle también es el factor tiempo, o sea, algunos dedicados a la familia, ¿no? Porque sinceramente también no podemos dejar de lado a la familia, pues no se lo entiende en esa parte, y peor ahorita con la situación que están con la economía un poco complicada. Obviamente tienen que estar ahí, pero como se dice, de 100 no todos somos líderes, pues ahí podemos salir 3, 4, precisamente como comentabas también que, ¿no? De alguna manera creo que la compañera Maritza se unió, luego vengo yo, posiblemente así vendrán más y ese es el trabajo es lento, pero como yo hablo a veces es común mi palabra, siempre lento pero seguro, ¿no? Algo así, ¿no? La jerga diaria que utilizo yo, entonces hay que tener paciencia, yo creo que lo que estamos haciendo, yo creo que es por un buen camino y buscando posiblemente que el Perú realmente entienda que las cosas son así, pues a veces, muchas veces eso es lo que no entiende los peruanos o como personas más que todo, ¿no?
Y no generalicemos, sí, hay gente también que sí entiende, ¿no? Que las cosas no deberían ser así, pero hay que también ser consciente que la mayoría es de personas es la que a veces están un poco no pensando, siendo un poquito olvidadas, ellos mismos se descuidan también, pues no se educan, ¿no? En educación, o sea, me refiero a donde que pueden averiguar, investigar, y ahí pues no falta un lobo y donde viene y ya pues empieza, como dicen, engañarles a ellos, ¿no? Pero para eso estamos nosotros los líderes, pues justamente para un poquito refrescarle la memoria o ayudarle en ese tema. Y yo sé que poco a poco el trabajo va a dar fruto, ¿no? Y lo de hoy día de verdad me ha interesado bastante, me ha gustado y si esto continúa así, precisamente de eso se trata, ¿no? Yo, mi persona, como dije, yo pongo la fidelidad donde las cosas van bien y donde se habla las cosas correctas y eso es lo que creo que estoy encontrando por acá y bueno, reitero y mi compromiso para adelante, de verdad, estoy sincero, si algo no me gusta, digo tajantemente, digo no me gusta y de verdad, las cosas claras, ¿no? Pero veo que sí es interesante, ojalá que esto de verdad dé fruto y empecemos a poder hacer un Perú diferente, pues, ¿no? Porque, claro, va a costar tiempo, va a costar también, quizás nuestra economía posiblemente también, pero así es, pues, toda lucha no es gratis, no es algo que se hace de noche a la mañana, pero así tiene que ser, pues. Y por ese lado hay que seguir para adelante, demás compañeros, compañero Iguita, compañero Luis Miguel, un gusto conocerle también, porque de verdad, y igualito la compañera Maritza, ya más o menos hemos tenido diálogo por teléfono también, y posiblemente en estos días, a ver, conversar también con uno de ustedes, con todos, y así de repente llevar un acuerdo, una coordinación, a ver, para irnos entendiendo mejor de repente, ¿no? Para ver de qué más podemos absolverme yo también y participar también mis vecinos. Yo también llevo a cargo varios dirigentes conocidos a través de las ollas comunes que tenemos también en nuestra población. De verdad quisiera invitarlos, si ustedes de verdad me permiten también, ¿no? O motivarlos, no sé cómo sería en ese caso, para poder a ver qué, por ahí, como se dice, ganar también un poquito más de gente de repente. Si bien es cierto, no creo que todos, ¿no? Pero la idea es ganar uno, pero no queremos ganar 100 personas, ¿no? La idea es ganar uno, no queremos ganar 100 personas. Y así, de cada 100 iremos ganando uno, y eso al tiempo va a dar fruto también, pues. Bueno, ese es todo mi comentario, de verdad, por hoy día, y de verdad fue interesante. Muchísimas gracias, compañeros, con todos. Muchas Gracias a gracias ti. por tu participación, por la participación de todos. Y bueno, tengan todos muy buenas noches y feliz domingo. Será hasta la próxima semana que Luis Miguel nos va a estar exponiendo. Buenas noches. Ok, buenas noches. Feliz domingo también. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.